Bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a hablar sobre la categoría de Fewest Moves, específicamente los principios. Este video está dirigido principalmente a los que son iniciantes o no tienen la menor idea de qué es esta categoría, así que de esto se hablará en este video. Lo primero que nada les voy a explicar qué se puede llevar a una competencia de Fewest Moves. Te permiten llevar hasta 3 cubos, te permiten llevar stickers de colores tantos como quieras, una hoja que te va a proporcionar el delegado o el juez que esté corriendo la competencia. Esta es en la que vas a escribir la solución. Es como lo que vas a trabajar. Puedes llevar una hoja que igual te van a proporcionar ahí y un lapicero. Ahora bien, la categoría de Fewest Moves, como su nombre lo indica, se trata de hacer menos movimientos. Pero ¿cómo funciona esto? Para eso voy a leer primero las reglas que nos dice aquí. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que nos dan un cubo scrambleado. Bueno, nos dan un scramble y esta es la imagen de cómo se va a ver el cubo scrambleado. Lo que tenemos que hacer es escribir una solución que pueda solucionar ese scramble. La solución puede ser hasta de 80 movimientos, incluyendo rotaciones, siendo que las rotaciones no se cuentan como movimientos. Es decir, si tienes 30 movimientos y 3 rotaciones, tu solución va a ser nada más de 30. Pero como solo tienes 80 espacios y tienes que cuidar no usar muchas rotaciones, sobre todo si eres principiante porque te consumen el espacio. Ahora bien, para llegar a esta solución tienes una hora. Esto lo dice en esta parte de acá. Tienes una hora para encontrar una solución. Tu solución se va a contar en OBTM, es la manera de contar los movimientos. Es como algunas maneras de medición como STM, que es Slice Turn Metric, que cuenta movimientos de capas intermedias, por ejemplo. Half Turn Metric, que es la que usamos por lo general, que se van a usar movimientos dobles. OBTM es la que se ocupa también para cubos grandes. Esto significa que puedes ocupar los movimientos de cada cara del cubo y también movimientos dobles. La desventaja tremenda de esta manera de contar es que las capas intermedias no existen. Entonces si quisieras hacer por ejemplo M, no puedes hacerlo directamente. Tendrías que hacer capa doble y después la de afuera, que como saben son 2 movimientos. Esta es una restricción muy fuerte. Yo no estoy todo seguro si es justo tenerla. Yo digo que sí, más o menos, pero por ejemplo si estás ocupando el método Rogues te pega muy feo esta restricción. Es decir, si se contara en Slice Turn Metric, que es la que cuenta capas intermedias como 1, Rogue sería un método excelente de Fewest Moves. Pero como no lo es, pues vamos a explorar otras alternativas. Ahora, en las reglas, en la parte de arriba te dice más o menos cómo tienes que escribir las cosas. En esta parte asumen que ya sabes escribir con la rotación del cubo, es decir, con U, V, con una letra para cada cara. Y aquí de hecho nos explica, aunque no supieras hacerlo, estas caras nos dice que son en sentido horario. Las rotaciones X, Y, Z siguen R, U y F. Es decir, que si haces una rotación en X, es como si hicieras un movimiento de R, pero en vez de mover solo esa capa, mueves todo el cubo. Por ejemplo, esto sería R, ¿no? Entonces si quisiera hacer X, sería como si hiciera R, pero con todo el cubo. Es lo que nos está diciendo aquí. Por ejemplo, Y sigue U. U es hacer esto. Entonces Y sería hacer eso con todo el cubo. Las rotaciones no son buenas usarlas en Fewest Moves, pero si solo quieren usar lo básico, pues no hay problema en usarlas. Ahora, se van a ocupar movimientos como U2. Esto significa que no tienen que escribir U y después U. Sé que suena obvio, pero he conocido personas en Fewest Moves o también me han contado de gente que sí hace esto por no leer las reglas, así que bueno, esta es una manera fácil de evitar tener malos resultados, ¿no? También se puede usar U' para decir que es al otro lado. Y si quieres usar capas dobles, tienes que ponerle una W, como aquí indica. Es decir, si yo tengo U y quisiera mover 2 capas, sería UW. Va en el mismo sentido que U, pero mueve estas 2 capas. Lo mismo como por ejemplo con LW', sería algo así. Y también, si no entienden bien lo que son las rotaciones X, Y, Z, también se vale ocupar el movimiento de la cara, pero escrito en minúscula. Esto usualmente es muy fácil confundirse.
les recomendaría que no lo hicieran, pero por ejemplo, si no saben para dónde sería girar así, sería bueno, yo quiero girar como si fuera U. Entonces U minúscula sería hacer esto. Ahora, aquí nos repite que tenemos una hora para encontrar una solución. Esto significa que no puedes ver esta hoja hasta que el juez te diga que puedes empezar. Él empieza a contar el tiempo. Tienes derecho a preguntar en todo momento al juez cuánto tiempo te queda. Y cuando termina la hora no puedes escribir nada. Si lo haces es un DNF, porque básicamente es hacer trampa. Otra vez que se va a contar en OBTM, que es el que cuenta capas dobles y no se va a usar capas intermedias. Aquí lo que decía que tiene que ser 80 movimientos máximos. En cada una de estas barras tienen que escribir un movimiento. Por ejemplo, aquí tendría U, R, D, F, lo que sea. Solo tengo 80 barras de estas. Entonces, si ocupo más 80, tampoco es válida mi solución. Y es DNF. En esos 80 también se escriben las rotaciones. Entonces, aunque no se cuenten, sí ocupan espacio. Si ocupas métodos más avanzados, pues a lo mejor ni en broma vas a llegar a las 80 soluciones, pero si eres a lo mejor un principiante o no estás tan metido en esto de los cubos, sí es importante considerar que las rotaciones te ocupan solo un espacio de estos 80 que tienes. Y esta es una regla muy importante. Dice que tu solución no se debe... Ahora sí que no debe salir de ninguna parte del algoritmo para mezclarlo. Algunas personas que se creen muy graciosas sí han intentado de hecho escribir la solución al revés. Es decir, si esta es tu manera de mezclarlo, si lo haces al revés, te soluciona el cubo. Ahora, esto dio un poco de conflicto, por decirlo así, por dos razones. Una es que la gente sí usaba trampa, entonces tuvieron que poner directamente esto, pero luego también hay personas que no lo hacían a propósito, sino que a lo mejor llegaban a una solución y se parecía mucho. A lo mejor no era idéntico, pero a lo mejor los primeros 10 movimientos de hacerlo al revés sí coincidían. Entonces, aunque lo demás fuera diferente, ya con eso que empezara con movimientos iguales a los de la mezcla, ya se podía descalificar. Si alguien ya lo notó, estos scrambles son de 27 movimientos. Los usuales que se ocupan para speed son de 20 movimientos. Precisamente se usaron 27 para ayudar a evitar esto, porque a veces por accidente sí tenías una solución parecida a la mezcla inversa. Entonces, bueno, a mí no me consta porque no estoy muy seguro de cómo lo programaron, pero de acuerdo al señor que es el encargado del software con el que he llegado a hablar algunas veces, dice que de esta manera es prácticamente imposible que alguien llegue a la solución inversa por accidente. El problema de usar 27 movimientos es que es más fácil equivocarse y se ocupan técnicas como el scramble inverso, que es una técnica que explicaré en un video más adelante, pues sí causa problemas. A mí sí me causa mucho conflicto que sean largos los scrambles, pero es entendible y pues ellos ya lo decidieron así que no hay nada que hacer. Ahora, cuando acaba tu hora, lo único que vas a hacer es, ya escribiste tu solución y se la das al juez. Entonces no hay manera alguna de defenderte si algo le hiciste mal. Por ejemplo, digamos que hice mi solución de mi cubo y al final, en vez de escribir este movimiento, no, más bien, si en vez de escribir este movimiento que es el adecuado, lo hice hacia el otro lado, entonces ya con eso es DNF. Si en alguna letra, por ejemplo, tienes que escribir L' y tú escribiste L, la solución tampoco va a funcionar, entonces va a ser DNF. Esto significa que tienes que tener muchísimo cuidado al escribir, porque el más mínimo error, que te falte una prima, por ejemplo, que te falte escribir una letra o que le hiciste al otro lado, cualquier mínimo error va a hacer que tu solución sea DNF. Una manera de evitar esto es que además de escribir con cuidado, hagas tu mezcla que te dicen aquí, veas que coincide con estos patrones y después hagas tu propia solución. Si ya te lleva un cubo resuelto, pues entonces seguramente esté bien. Ahora hay que considerar que para Fewest Moves se trata de hacer las cosas en la menor cantidad de movimientos posibles. No importa si te tardaste toda la hora en llegar a la solución o si llegaste en 30 segundos, eso no importa en absoluto. Entonces lo importante es llevártelo con calma, ver las diferentes opciones que puedas utilizar y básicamente ser creativo. Muchas personas me preguntan por un método de Fewest Moves
y el problema es que no hay un método para Fewest Moves. Finalmente, cuando te encasillas a una sola opción, por ejemplo decir voy a usar Friedrich, entonces siempre tienes que hacer tu cruz, vas haciendo tus pares, bla bla bla, y aunque puedas hacer los pares de diferentes maneras, a lo mejor puedes hacer X-Cross o cosas así, tienes como una secuencia muy establecida, y en algunas mezclas este método puede no funcionar bien. Si no quieren ahora sí que esforzarse demasiado, pueden aprender el método ZZ, con el que en Fewest Moves con algo de práctica pueden hacer como 45 o 50 movimientos, que pues no es nada de clase mundial, pero es bastante decente. También, si quieren ignorar ahora sí que esta recomendación, tendrían que aprender el método Heise. Ese método a mí no me gusta por lo general utilizarlo porque me restringe mucho, pero cuando no tienes la menor idea de cómo empezar, sí puedes llegar a soluciones entre decentes y buenas con suficiente práctica. Es difícil llegar a ser como de clase mundial con Heise, pero si quieren ser buenos y dejarlo hasta ahí, ese es el método que tienen que utilizar. Entonces, si no se vale utilizar un solo método que tengo que hacer, básicamente aprenderse todo lo que puedan. Es decir, en algunas ocasiones es mejor empezar con Petrus, a lo mejor orientar aristas como en ZZ. Algunas veces empiezo como con el primer bloque de Rogues y después lo voy expandiendo. La idea es pensar afuera de la caja, pero por irónico que esto suene, la mejor manera de pensar afuera de la caja es tener muchas cajas en las cuales pensar. Entonces, si estás acostumbrado a muchas maneras diferentes para empezar, verás alguna que en algún scramble funcione mejor que otra, y entonces ya podrás seguir. Y es decir, a lo mejor yo hice mi bloque de Rogues y lo expandí, digamos, a un 2, 2, 3, ¿no? Digamos que llegué a algo así. Entonces aquí podrías terminarlo como si estuvieras haciendo Petrus. A lo mejor podrías intentar hacer un esqueleto directamente desde aquí con conmutadores y demás. A lo mejor quieras terminar, por ejemplo, F2L y hacer algoritmos en la última capa. Depende mucho de cómo esté la situación. Pero es como, por ejemplo, si aquí veo que después de hacer este bloque no me queda nada bueno para hacer, por ejemplo, Petrus, entonces a lo mejor buscaría otra alternativa. Tenemos 1 hora para buscar una solución. No es tanto tiempo como parece, ya si se mete más en serio lo irán viendo, pero 1 hora es tiempo suficiente para ir buscando diferentes opciones. Por ejemplo, digamos que ya había llegado a este bloque y que después de hacer este 2, 2, 3 no me gustó lo que hice. Entonces lo que podría hacer a lo mejor es, podría subir esto, después podría bajarlo, podría voltearlo, podría subirlo y regresarlo. Entonces, bueno, a lo mejor fueron muchos movimientos, pero es una manera de llegar al mismo bloque 2, 2, 3 y lo demás me quedó diferente. Entonces, por ejemplo, aquí pues no hay nada demasiado bueno, entonces sería cosa de seguir buscando opciones. Pero básicamente la idea es que puedan modificar un poco lo que hicieron para buscar una buena continuación. En Fewest Moves hay 2 cosas muy importantes: la habilidad para buscar los bloques y la suerte. O sea, las dos son exactamente igual de importantes. Puedes ser un experto, pero sin suerte no vas a llegar a ningún lado. Pero esto no es un motivo para desanimarse y decir, bueno, yo tengo mala suerte, no voy a llegar a ningún lado. En Fewest Moves se trata mucho de hacer tu propia suerte. Es decir, si tú haces algún método, digamos que estuvieras usando Friedrich, lo menciono porque la mayoría de la gente conoce ese método, y digamos, a lo mejor hizo un par en cierta manera y me llegó a cierto ULL, pero digamos, a lo mejor yo estoy aquí, ¿no? Quiero insertar este par. Si lo inserto directamente, pues me queda un zoom y pues podría ser mejor. Pero ¿qué pasa? A lo mejor si en vez de insertarlo directamente, primero lo muevo hacia aquí y después lo inserto, tendríamos las layer skip, que es muy bueno. Entonces la idea es buscar muchas maneras de hacer las cosas hasta que alguna te lleve algo con suerte. Claramente es bueno ir influenciando las demás cosas, como ir haciendo pares para la última capa o demás mientras haces tus bloques. Pero una parte importante de Fewest es saber muchas maneras. Bueno, más que saber es poder deducir muchas maneras de hacer algo para que haya diferentes continuaciones.